¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes para todo el equipo y, por supuesto, la audiencia. Bueno, bueno. A ver, Pablo, está claro que me parece, y no lo hemos hablado ni nada, pero esta discusión que se genera no es de la más agradable, sobre todo porque se da entre dos personas como, digamos, o por dos sectores que tienen bastante en común, ¿no? Tanto el de Rubén Giustiniani como el de ustedes de Soberanía Popular. Contame qué es lo que sabemos hasta hoy. Apareció en los titulares de que finalmente la banca que estaba en discusión sería para Giustiniani, pero el sector tuyo y sobre todo que tiene que ver con tu banca estaría en el momento de hoy con la idea de hacer un planteo judicial al respecto. Así es. Creo, a ver, que estamos en una situación lamentable porque honestamente a la gente en general no le importa en lo más mínimo No. que se lea como una disputa por una banca. En realidad son importantes para los sectores, para el Frente Amplio por la Soberanía es muy importante lograr la tercera banca a partir de una importante adhesión que hemos tenido, 132.278 santafesinos y santafesinas eligieron el Frente Amplio por la Soberanía y la verdad que fue para nosotros una alegría muy grande, estamos muy agradecidos, es una elección histórica, por lo menos en términos numéricos, de las veces que le tocó a Carlos del Frade encabezar una lista, primero como Frente Social y Popular y ahora como Frente Amplio por la Soberanía. Eso como primer punto. Lamentablemente estamos en esta situación porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es presidente del Tribunal Electoral, Ujú. así está dispuesto, ha desconocido la jurisprudencia del propio Tribunal Electoral y de la propia Corte Suprema de Justicia, con una gravedad institucional que quizás muy pocos dimensionan. Ujú. ¿Por qué? Porque en realidad en 5 oportunidades se discutió en el ámbito de la Corte a partir de distintos pedidos de inconstitucionalidad que se hicieron para que no se aplique un umbral, un piso del Ujú. 3% sobre el padrón electoral. La provincia de Santa Fe tiene 50 diputados y diputadas, por lo que 28 se lleva la mayoría, es decir, aquel espacio político que gane, así sea por un voto, se lleva 28, lo que se llama técnicamente la mayoría automática, y el resto de 22 diputados y diputadas se distribuye por sistema DON. Ujú. Bueno, ahora bien, el sistema DON siempre en esta provincia se aplicó desde el 83 a esta parte, no solamente para los diputados y diputadas, también para los concejales, para decir, los Ujú. cuerpos legislativos municipales, siempre se aplicó entre aquellos fuerzas políticas que en la general reúnen el 3 como mínimo, ¿no? El 3% del padrón electoral. Hoy el 3% del padrón electoral significan 85.000 votos. El espacio Rubén Giustiniani reunió la adhesión de poco menos de 71.000 votantes. Sacaron creo que 70.900 y picos de Ujú. votos. O sea que quedaron 15.000 votos abajo Ujú. para poder aspirar a la distribución dentro del sistema DON. Ahora, el problema lo genera el presidente de la Corte, desconoce la jurisprudencia de la propia Corte Suprema. Imagínense ustedes, por eso digo que poco dimensionan la gravedad. La Corte Suprema de Justicia es la que tiene que garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes. Es quien determina, en caso de alguna queja, quien determina la legitimidad, la constitucionalidad o no de una norma. Bueno, en 5 oportunidades, escuchen bien, en Ujú. 5 oportunidades la Corte Suprema de la Justicia dijo que el decreto 9280 en su artículo 5 no está derogado y que hay que aplicar el piso del 3% para poder acceder a la distribución. Es decir, el presidente de la Corte, miembro de la Corte, Mm. presidente de la Corte y miembro del Tribunal Electoral desconoce lo que la propia Corte Suprema de Justicia ha dicho en 5 oportunidades. Por eso es gravísimo. La verdad que nosotros no Mm. entendemos por qué Herbeta toma este atajo y genera este conflicto en términos institucionales, que es grave. Nosotros mañana vamos
a impugnar la designación de la banca a Rubén Giustiniani, al candidato Rubén Giustiniani, por un lado. En caso de ser necesario, vamos a hacer reserva de ir en queja a la Corte Suprema. Nosotros descontamos que cuando lleguemos a la Corte Suprema de Justicia, la Corte va a dar lugar a nuestro planteo, porque en 5 oportunidades la Corte dijo que es constitucional el umbral. Entonces, la verdad que no entendemos qué quiso hacer Herbeta. Algunos dicen que Herbeta, y nobleza obliga, esto hay que agregarlo, Herbeta, cada vez que se discutió el tema del umbral, es cierto que Herbeta dijo que no hay que aplicarlo. Herbeta, pero siempre fue un voto en minoría. Los otros 4 miembros dijeron que hay que aplicar el umbral, pero Herbeta no puede tomar una posición personal, porque Herbeta no es presidente del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe por Herbeta mismo. Herbeta es presidente porque es presidente de la Corte y tiene que respetar, en primer lugar, la jurisprudencia en la provincia de Santa Fe que fija la Corte. Claro. Insisto, él es miembro y es presidente. Y en segundo lugar, el propio Tribunal Electoral siempre distribuyó las bancas de esta forma también. Es decir, fueron 2 revisiones institucionales. Primero, el Tribunal Electoral, que aplica el umbral, y después, cuando se iba en queja, la Corte Suprema ratificaba la decisión del Tribunal Electoral. Por eso digo que es grave, y nosotros realmente, yo, en términos personales, esto lo hemos discutido hoy en la mesa del Frente Amplio por la Soberanía, creo que hay que evaluar seriamente la posibilidad de avanzar con un pedido de juicio político a Daniel Herbeta, porque lo que ha hecho no reviste ningún tipo de antecedente y es grave, pero no porque le arrebata una banca del Frente Amplio por la Soberanía, porque el presidente de la Corte desconoce lo que la propia Corte manifestó en 5 oportunidades. Y la última, y dejo las preguntas. Otros dicen, entre ellos los propios defensores, digamos, de que no existe el umbral, que fue derogado cuando se derogó la ley del EMA y se aplicó el sistema de internas abiertas y simultáneas, que es el régimen electoral que actualmente estamos utilizando en la provincia de Santa Fe. Bueno, esa derogación fue con anterioridad a los 2 últimos dictámenes de la Corte Suprema que fueron en el 2015. Es decir que con la modificación, la propia Corte dice que en ningún momento se derogó el artículo 5, más allá que se esté aplicando hoy el sistema de internas y abiertas. Son complementarias. Por un lado, la ley electoral que determina el sistema de internas abiertas y simultáneos fija un umbral para las PASO del 1,5. Es decir, aquella lista de candidatos que no llega al 1,5 no pasa a la general, como ha pasado ahora, que por ejemplo en diputados había, creo que eran 16 listas, y pasamos creo que 5 o 6. Y pasamos ese umbral del 1,5. Y la otra es complementaria para la distribución. Una vez que se hizo la elección, para distribuir esos 22, te fija el piso del 3%, que es lo que no logró la lista de Rubén Giustiniani. Ahora, yo 2 o 3 cositas. La primera es que yo tengo enfrente mío, acá, digamos, la página del gobierno de Santa Fe, del Tribunal Electoral, y en donde establece y nos muestra el decreto ley 9280/83, que yo me sorprendía de esto, y también me sorprendía cuando pasó con Carlitos del Frade en su momento. Decía, bueno, una ley de facto. Bueno, la ley de facto deja de ser de facto cuando sigue transitando los tiempos y sigue estando vigente. O sea, sea de facto o no. La única forma es lo que hay. Sí, la única forma es derogándola o modificándola. Claro. Y después veía, claro, artículo 5, leo claramente, no participarán en la distribución de cargos en las distintas calidades de elecciones las listas que no logren un mínimo de 3% del padrón electoral del distrito. Y esto lo digo porque también había escuchado que decían, no, al 3% de los votos positivos. No, es clarito. Y después, abajo, en este mismo PDF que está en el Tribunal Electoral, en la página oficial de Santa Fe Gobierno, donde yo como ciudadano y periodista puedo ir a ver cómo es la cosa, dice el artículo 5, dice abajo, como una mención, constituye la normativa que impide que un partido o lista no obtenga un piso mínimo del 3% del padrón en las PASO en alguna de las categorías.
pueda participar en la general de la categoría respectiva si no obtiene ese piso en la general. Tampoco podrá formar parte en la integración final de los cuerpos colegiados. Pero está claro, por eso es un absurdo. Está pero acá. claro, pero aparte, Pablo, que está ahí, que es grave que el presidente desconozca lo que está justamente publicado oficialmente, pero aparte, el decreto convocatoria para el proceso electoral de este año, que es el decreto 236, la primer norma que menciona como norma para regular el proceso electoral es la ley 9280 del 83. El propio decreto de convocatoria, en el segundo párrafo, ya menciona la ley, el decreto ley 9280 como una de las normativas que se va a aplicar. Entonces, por eso digo que es grave. No es, a ver, uno cree que cuando me escuchan, seguramente... Sí, él quiere el puesto, sí, que también puede parecer también cuando yo periodísticamente te lo planteé hacerlo, lo planteé más por este lado que por pensar de que puede llegar a interesar a muchísimas personas, pero el tema es que si lo único más o menos que uno sigue rescatando que es un régimen electoral como el mejor sistema que puede tener una sociedad para organizarse y la democracia, digamos, en estos detalles también es como y bueno, dale. Y no es bueno y dale. Me parece que lo primero que uno espera de un presidente de la Corte Suprema es un respeto a la legalidad y entender que por encima de él, como de cualquier ciudadano, está la ley que lo obliga a actuar de una manera. Claro, pero aparte la gravedad que no es un ciudadano común, no es el presidente de la Corte, miembro de la Corte. Por eso digo, es gravísimo. No puede el presidente de la Corte desconocer la jurisprudencia existente hasta que la Corte no diga que es inconstitucional. Más allá de su opinión personal, él tiene que aceptar y aplicar lo que la Corte dijo en 5 oportunidades. Porque, viste, yo lo repito, porque son en 5 oportunidades. ¿Y sabés qué? Con los 2 sistemas electorales. Con ley de lema y sin ley de lema, con interna abierta, vos tenés para todos los gustos. Sí. Palo, siempre la Corte dijo que son complementarias, la 9280 es complementaria a las leyes existentes del régimen electoral. Palo, nos tenemos que ir ya porque me quedé con pauta pendiente. Te agradezco mucho este contacto y bueno, que se resuelva como debe ser. Digo, no, esta no es una cuestión de opiniones, me parece. O política, pero de alguna forma se tiene que resolver. Y esto va por mi cuenta, es lo que te voy a decir. Y que, a ver, vos sos santafesino. Y Herbeta es rosarino. Chao. Nos vemos. Hasta luego. A buen entender, pocas palabras. Exactamente.